Gloria sea el nombre del Señor. Yo bendiga a cada hermano que me está escuchando a través de tu emisora, Radio Vez. Yo bendiga especialmente a mi esposa allá en el trabajo en la Universidad de Puerto Rico y a mi hija en la escuela Mazo, que haga bendición especial. Saludo a la iglesia amada, a la iglesia cristiana Cristo Redentor, ubicada en Tuarte, y a la iglesia La Voz del Espíritu Santo, que pastorea Leonel y nuestra pastora Wanda. Gloria sea el nombre del Señor. Así a los jóvenes también de la congregación de aquí, a todos los de la congregación. Pues muchas bendiciones para usted y que Dios conteste todas esas peticiones. Y que todo este año, ¿verdad? Que está empezando, que ya vamos para el segundo mes, la iglesia, la voz del Espíritu Santo, cumplan las metas y los propósitos. Una iglesia misional y una iglesia que trabaja para el Señor. Así que aquellas personas que nos estén, ¿verdad?, sintonizando, les pido que con su humildad, ¿verdad?, y con amor, recomiende la emisora y si tiene un familiar en los Estados Unidos, es bien importante, ¿verdad?, que usted le diga, mira, a veces hay personas que en los Estados Unidos no tienen una congregación donde ir, porque se mudan para Florida o se mudan para estados lejos, que no hay, o sea, no hay iglesia. Hemos visto, ¿verdad? Voy a coger un minutito, cuando fui a los Estados Unidos a predicar a Florida, hemos visto que hay iglesias que dan dos servicios, que es una iglesia americana, y después les prestan a la iglesia latina, a hermanos latinos, porque no dominan el inglés. Entonces hay pastores que alquilan congregaciones y comparten, ¿verdad?, a veces lo que se llama las deudas de las iglesias, y los pastores pues le permiten estar ahí. Pero hay sitios que a veces no hay donde congregarse porque no hay pastores. Pero como estamos tan adelantados, ¿verdad? Tenemos un sistema de internet, la computadora, celular, tenemos cómo alcanzar y llegar a otro sitio. Pues tú puedes decirle, mira, tú no puedes ir a una iglesia por el momento, a la que consigues, pues entonces sintoniza la emisora y te gozarás de los cultos de aquí, que está todos los de 7 a 9, ¿verdad? Son los cultos que están en vivo en la iglesia. De 7:30 a 9, vas a ver la página, te va a indicar la página radioves.org, de que tú entres y vas a ver los diferentes cultos de la congregación de aquí, adicional los predicadores que son invitados a predicar a esta emisora. Los martes tenemos, me tienen a mí, al pastor Levis Rodríguez, de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, soy de Toalta. Los jueves tiene nuestro hermano Junior Quiñones, que tiene un programa bien bonito también, y nuestro evangelista de la congregación de aquí, de la iglesia, José, que está todos los viernes, José Santiago, que está todos los viernes, y todos estamos de 11 a 12, si no me equivoco, estamos de 11 a 12, pero también vas a ver la programación de la iglesia, los himnos, y puedes adelantarte muchos cultos y coger muchas de esas predicaciones. Amén. Vamos a orar para que Dios te bendiga, que me estás viendo, y que haga bendiciones en tu vida. Es muy importante que Dios te bendiga y que Dios te hable a tu corazón. Amén. Mira, Señor, mira las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla. Vengo ante ellos, Señor, ante tu presencia, pidiéndote por ellos. Te pido que de manera especial tú les ministres en el día de hoy, Señor. Te pido que le hables una palabra poderosa, que les ayude a entender el propósito de ellos en esta tierra, Señor, y que tú avives la obra en el medio de los tiempos. Señor, que tú le puedas bendecir en gran manera esas peticiones, que se puedan, Dios mío, congregarse, si están deseosos de encontrar una iglesia, que encuentren iglesia. Si hay una persona, yo sé que hay personas necesitadas, que en el día de hoy tú les hables. Y yo necesito que tú les hables, Señor. Úsame como instrumento tuyo, Padre mío, para que tú le ministres esas vidas. Amén, amén, amén. Uno de los jóvenes que yo le daba clase cuando yo era maestro de jóvenes en la iglesia en Toarta, hacen como que van como alrededor de 15 o más años, 13 o 15 años más o menos por ahí o más. Me hizo una pregunta: ¿se salvará una persona? La salvación depende de la fe y de la obra. Entonces, es una pregunta que uno tiene que basarla por la palabra, porque hay momentos, ¿verdad?, con esa pregunta que uno puede contestar y entonces otra persona puede refutar y puede contestarte, no, pero no hay que hacer esto porque la Biblia dice que este no hizo lo otro. Y yo te voy a hablar hoy lo importante de la salvación, de la fe, de la obra y del amor. Con esas tres cosas, es un requisito de salvación. Ok,
vamos a empezar por la primera palabra, que es la fe. Primero vamos a ver si la fe nos salva simplemente, si la obra nos salva simplemente, o el amor, ¿verdad? Nos salva simplemente. Muchas personas usan la palabra fe y amor y le dan un significado ellos mismos. Pero si vamos a la palabra y vamos a entender el significado del diccionario y buscamos que la palabra fe, vemos que es la creencia en algo. O sea, una persona tiene una creencia en un ser humano o en un ser divino. Hay una fe que se dedica, yo tengo fe que mi hijo tendrá buenas notas. Yo tengo fe que mi hijo me saldrá bueno. Yo tengo fe en que mi papá me cuidará. Y eso es la confianza puesta en alguien o un ser divino o un ser natural. No es una obra que yo tenga que hacer con él. Esa es una fue puesta, es una creencia. Es creer en la persona que va a hacer algo con uno, o que la persona hace algo. Cuando uno tiene la fe en que su hijo va a sacar buenas notas o va a ser un hijo bueno, pues uno cree que esa persona en que uno está mirando va a salir bien. O sea, que tiene la confianza y cree en él. La fe, la creencia, envuelve mucho la creencia. La obra, si miramos la palabra obra, es hacer, ¿verdad?, una tarea o funcionar un trabajo o mover un objeto a otro, ¿verdad? Si miramos la palabra obra, hay mucha gente que las hormigas, si vamos al reino animal, las hormigas, si tú las miras, trabajan en equipo y hacen un hormiguero, hay una reina, y tú ves que el obrar de ese animal es un obrar en conjunto. Pero tú no me puedes decir que una hormiga tenga fe. Hay mucha gente que están construyendo, dice, mira, se está construyendo una obra, es un trabajo que una persona está haciendo. Es una labor que uno envuelve en el movimiento de las manos, no simplemente en el creer. No puede haber creer simplemente si no hay un mover. O sea, tú no puedes crear una obra si tú no te muevas a hacer si no hay movimiento, no hay obra. O sea, no puede nadie hacer una casa si no envuelve movimiento de construcción, no ve empleados, no envuelve trabajo. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la palabra obra. Ahora, la palabra amor es más allá que un sentimiento. Ahora mismo se están dedicando que este mes, pues, el mes del amor, ¿verdad? Y el mes de la amistad. Y envuelve un sentimiento, pero el amor es más que un sentimiento, hermano. El amor es una responsabilidad. Y yo quiero que tú vayas comprendiendo, porque dice, yo amo, la gente dice, yo amo a fulano. Tres meses, los muchachos de hoy en día escriben en la página, yo estoy súper enamorado y yo amo a fulana de tal. Pasan 3 meses y se deja. Y de la noche a la mañana, a las 2 semanas, se aparece otra muchacha y dice, yo amo con todo mi ser a fulana. Mire, eso no es amor. ¿Sabes? No podemos mezclar un sentimiento de querer o un sentimiento de gusto con la palabra amor, porque el que ama a veces, el que ama no simplemente no tiene que reflejar que nos gusta lo que estamos haciendo, sino es una responsabilidad. Imagínate que el Señor le dijo a la iglesia, ¿cuáles son los primeros 2 mandamientos? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, entonces la gente creía que el prójimo era el ser humano que estaba a tu lado, el más que tú querías, el socio, el pana tuyo, el hermano que ora por ti. Y Dios dijo, no, tu prójimo es aquel que verdaderamente te hace la vida imposible. Y entonces tú tienes que perdonarlo y amarlo. Entonces Pedro dice, pero ¿sabes cómo es posible? Hermano, Pedro se le acercó una vez al maestro y le dice, maestro, si 7 veces cae un hermano conmigo, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? O sea, y el perdón incluye amor. O sea, pero no es un amor, yo te amo, yo te doy besitos, yo te quiero. No es un amor ficticio, porque el amor es una responsabilidad. Y el Señor dijo, Pedro, mira, yo te voy a decir una cosa. Si pecare contra ti 7 veces, 7 veces perdona. Pero no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. Le añadió una cantidad.
Y la gente a lo mejor puede decir, pues yo le he perdonado casi 60 veces 7, estoy llegando. Y por el Señor después le añade otra cantidad, le dice, como yo te perdoné, ¿sabes? Y como Dios te perdona es eterno, ¿sabes? Uno peca sin querer, ¿verdad? O queriendo todos los días, uno es un pecador y uno tiene un abogado para con Dios, ¿verdad? Uno tiene un abogado que es Jesucristo, que nos perdona. Entonces, si miramos el amor, es una responsabilidad bien grande. Es más, la Biblia dice, si un hermano, ahora estaba hablando del prójimo, que no casi siempre es el hermano, pero la Biblia dice, si un hermano te ofende, un hermano, tú tienes una condición con un hermano, un coraje con un hermano, y el hermano se ofende contra ti, ¿verdad? Y el hermano está enojado contra ti, dice, tú deja la ofrenda en el altar y vete tú, no el hermano, tú reconcíliate con el hermano. O sea, que Dios exige una responsabilidad. Y la fe, y la obra y el amor son responsabilidades, y te lo voy a poner por la palabra. Imagínate, le dice, un hermano de la iglesia me dijo, pastor, yo le estoy pidiendo a Dios fe. Entonces dice, la fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Ahora vamos a empezar por la primera palabra, gloria a Dios, que es la fe. Si tú miras el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te voy a hablar hoy de personas que tuvieron fe, personas que tuvieron obra y personas que tuvieron una fe. Y algunos no tenían fe, pero no tenían obra, y otros que tenían obra y no tenían fe. Y voy a mezclarlo para que tú veas si se salvaron o no, y tú juzgues como tu persona. Y tú como hermano de la iglesia, pues le ayuda, ¿verdad, hermano? Y vamos paso por la palabra a ver si tú comprendes esto. Amén. Dice, la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es un creer, de creer en algo que tú esperas, pero que tú no estás viendo. ¿Sabe? Cuando la gente creía en Jesús, mucha gente creía porque lo habían escuchado. Si tú miras la historia de Jairo, si tú miras la historia de la mujer samaritana, si tú miras la historia de Bartimeo, antes de que llegara Jesús al lugar, ya esas personas habían escuchado la palabra del Señor. Y escucharon y tuvieron atento lo que se les predicaba. El Señor mandaba de 2 en 2 a las personas, y después lo mandó de 2 en 2 y mandó primero a 12 y después mandó a 60. El Señor empezó a regar el evangelio, y las personas escuchaban la palabra y después encontraban el maestro y tenían la fe en el maestro. Pero no todas las personas que oían la palabra creían en el maestro. Mucha gente se acercaba para ver lo que estaba pasando. Si tú te miras la historia de la mujer de flujo de sangre, dice la palabra que cuando Jesús llegó a esa ciudad, la gente lo apretaba, lo golpeaba tanto que Jesús casi no podía caminar. Pero una mujer que había escuchado, que hacían 12 años que había escuchado la palabra del Señor, al oír que el Señor estaba allí, dijo, si tan solo yo tocase ese manto, yo sería sana. Ella le creyó al Señor, tuvo una fe. Si ella no hubiese hecho una obra, gloria a Dios, de caminar hacia Él, a donde el Señor a lo mejor se hubiese quedado en la fe. Pero ella empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar donde el Señor, llegó hasta el manto y lo tocó. Dice inmediatamente que tocó, dice que virtud salió del Señor. El Señor se detuvo. ¿Sabe por qué el Señor se detuvo? Porque cuando el Señor toca a una persona, el Señor tiene que hablar, dialogar con esa persona. No simplemente tú tócame y ahí quedamos. No, cuando ella lo tocó, ya ella se iba. Y olvídate del Señor, el Señor me sanó y yo estoy bien. Pero miren lo interesante, el Señor se detuvo, se aguanta y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice, Señor, si mucha gente te aprieta. Es la manera de tú tocar al Señor. Es la manera de tú acercarte a Dios. Es la manera de llegar a la fe del Señor. ¿Verdad? Al maestro. ¿Cuánta gente escucharon lo mismo que escuchó esta mujer de flujo de sangre, pero de lo que fueron sanos en ese haber fue ella? Fue ella que simplemente con el manto, pero tanto la experiencia para ella era de fe, pero también tenía que ser de obra, porque el Señor le preguntó, mira, ¿quién me ha tocado? Porque sabía que un milagro había salido de él y esa persona se iba a ir sin reconocer al maestro, y tú no te puedes decir sin reconocer al maestro. Entonces cuando el maestro le pregunta,
¿Quién me ha tocado? Dice, fui yo. Él dice, tu fe te ha salvado. Tú sabes, no es que no somos salvos simplemente por fe. Vamos a ir dialogando poquito a poco. Si tú miras la palabra, estoy hablando de milagros, ¿verdad? Miramos los 10 leprosos. Habían 10 leprosos que no se podían acercar al Señor. Esos 10 leprosos escucharon la palabra y desde lejos gritaron. Y Dios le dijo, vayan a mostrar al sacerdote. Y los 10 se fueron. Allí hubo una fe de caminar y que Dios iba a bregar en el asunto. Los 10 se fueron y en el camino los 10 fueron limpiados. 10 personas fueron limpiadas. Cuando fueron limpiados, yo me imagino que uno a otro se miraron y se dieron cuenta de que su piel estaba blanca, su piel estaba limpia, de que su rostro había sido transformado, de que hubo una transformación por el hombre que le había hablado desde lejos. Pero Dios no quiere que tú tengas un encuentro de Dios de lejos. Dios quiere que tú tengas un encuentro de Dios de cerca. Pero entonces Dios le dio la oportunidad de que ellos tuvieran una experiencia sólida con el Señor, alejados de él. Dios podía haber sanado a aquellos 10 hombres allí mismo, pero quería, Dios, si yo me meto en la mente de Cristo no lo podemos comprender, pero Dios le dio una experiencia a lo lejos de él. Y por el camino, cada vez que se estaban alejando, ahí hubo una sanación. Ellos iban a presentarse al sacerdote para que a ver si por medio de una oración podía ser limpio. Pero Dios tuvo tanta misericordia que antes de llegar al sacerdote fueron limpiados. 9 siguieron su rumbo y uno regresó. Cuando uno regresó, dice que se postró a los pies y adoró al Señor. De lejos le gritó la primera vez. Tenían la fe, pero le gritó de lejos. Cuando fue limpio, pudo tener la certeza de acercarse a los pies de Cristo. Eso es lo que quería el Señor. Entonces, cuando tú sabes lo que es de lejos y estar lejos sin una experiencia, Dios teniendo experiencia con uno, pero lejos esperando un milagro. Pero cuando tú eres limpio, lo primero que hizo este hombre, que bregó con una fe y se acercó a la experiencia de Dios y empezó a besar los pies del Señor. Y el Señor le preguntó, yo he sanado a 10. ¿Dónde están los otros 9? Él no podía decir, a lo mejor la gente que lo ve dice, de los 10 sanó a uno. De los 10 por lo menos se sanó. No, Dios dijo, yo los sané a los 10. Los 10 tenían que tener el reconocimiento que la fe de ellos tiene que bregar con salvación, pero tiene que bregar con una responsabilidad. ¿Dónde están los otros 9 que no me están adorando? ¿Cómo podemos adorar al Señor? ¿Cómo podemos amar al Señor si no envolvemos simplemente la fe, pero si no envolvemos la obra y el amor? La gente tiene por costumbre decir, yo me quedo en mi casa porque en mi casa yo adoro al Señor, yo busco al Señor, yo tengo un corazón dispuesto y yo me quedo en tu casa. Yo no estoy diciendo que tú no tienes fe. ¿Sabes? Yo no estoy diciendo que tú no crees en el Señor, pero yo estoy diciendo que tú tienes una propia voluntad y tú no puedes decir que Cristo vive en ti. Pero pastor, es una palabra fuerte. Dice, mas yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes? Las cosas viejas pasaron aquí, todas el Señor las hace nuevas. Si vive Cristo en ti, tú tienes que hacer lo que Él mandó. Y la palabra dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, que el perseverase hasta el fin será salvo. La fe envuelve, aleluya, una obra, gloria sea el nombre del Señor. Tocando este verso del Hebreo 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces le creemos a Dios por la palabra que Él dice. Si tú miras a Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham estaba cómodo en su país. Abraham estaba cómodo en la tierra donde estaba. Era rico, ya era rico. Era un hombre trabajador, tenía su compañera y era un hombre responsable. Pero a escuchar la palabra del Señor, el Señor le dijo, abandona tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe? Entonces Abraham empezó a creerle por fe, pero también hacer una obra, hacer lo que Él manda. No simplemente creer, simplemente nos salva. Porque Santiago 2:19 perdone, nos dice, tú crees en Dios, Santiago 2:19, tú crees en Dios, es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De creer que Dios existe no nos salva. De tener fe en que Dios nos sirve, en que Dios es real, no hay salvación ahí. En creer que Dios hace un milagro poderoso, en creer que Él puede trasladar los cielos, los montes, ¿sabe? No nos llevan a una salvación.
envuelve muchas cosas la fe. La fe envuelve no simplemente en creer y en saber que Él hace. Porque si alguien sabe que Él hace cosas poderosas, es el mismo enemigo. Porque el enemigo vio cuando Dios abrió el mar rojo. El enemigo vio como Dios abrió el Jordán. El enemigo vio, aleluya, como Dios sanó a Bartimeo, a Lázaro, resucitó. El enemigo vio la historia de Cristo. El enemigo vio como a un Job, gloria sea el nombre del Señor, tuvo una fe, tuvo una fe poderosa, gloria sea el nombre del Señor, y le servía a Dios, no simplemente por llevarle. Porque entonces, por creerle simplemente, yo le creo a Dios, si las cosas no me van bien, no le creo. Y el enemigo comprendió que la fe del Señor, y comprende lo que es la fe del Señor, lo único que no le sirve, pero cree en el Señor. Por eso dice la palabra, el enemigo, aleluya, cree y tiembla, porque cuando Dios libertó el Gadareno, dice, Dios me está atormentado, porque hay una autoridad bajo esa fe poderosa del Señor. Sí, vamos a tocar varios temas también de la fe y varios personajes bíblicos que tuvieron fe, creyeron, pero no tuvieron una obra que le ayudó con esa fe. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí habla de un centurión, dice la palabra. Si tú lees la historia en Lucas, lo puedes leer en otros evangelios, te dice la condición de aquel hombre paralítico. Aquel hombre tenía una condición bien grave y estaba bien enfermo y ya estaba a punto de morir. Entonces dice la palabra que aquel centurión escuchó hablar de Jesús. Entonces se escuchó y se maravillaba de las palabras del Señor. Entonces adquirió una fe en Dios y mandó a sus sirvientes, mandó a su gente a hablar con Jesús. Y le dijo, mira, tengo un empleado enfermo al cual yo amo mucho y necesito un milagro. Pero después cayó en sí, dice, ¿qué yo he hecho? ¿Sabe? Yo estoy tratando al Señor como si yo fuera el jefe y Él es mi empleado. Y yo estoy viendo que lo que se me predicó a mí, lo que yo escuché de Dios, de ese hombre, es que Él era Dios todopoderoso. Y que ante de Él se tenía que doblar todas las rodillas. Y entonces dijo como que se arrepintió de haber hecho eso y se sintió mal. Porque no trató al Señor, lo trató con fe, pero lo trató con una obra como por encima. Entonces cuando llegó el Señor, mandó otro y dice, mira Señor, no es digno que tú vengas a mi casa, simplemente di tu palabra, aleluya, sí, di la palabra y yo creo que por lo que tú digas será hecho. Hombre de humillación primero, señales de que obró con humillación y señales que simplemente creyó, aleluya, y el Señor le hizo, wow, yo no he encontrado tanta fe que en este hombre simplemente diga que yo diga la palabra, porque este hombre está diciendo que tiene soldado y él da una orden. Y si soldado le dice, tienes que ir al río, tienes que ir al monte, tienes que pelear al sur, tienes que pelear al norte, y mis soldados me obedecen. Así, cuando tú tienes la autoridad sobre los mares, tú tienes la autoridad sobre los vientos, sobre la enfermedad, sobre los demonios, tú solamente di la palabra y aquel hombre será sano. El Señor, wow, se maravilló. Yo diría, wow, el que le predicó a este hombre, la persona que le habló a este hombre de la fe del Señor, parece que este hombre lo maravilló de tantos hechos y tantas señales que el Señor había hecho, pero también de la palabra. Mire bien, cuando Bartimeo gritó sanación y gritó un milagro de fe, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso quiere decir que la persona que le predicó le tuvo que haber hablado de la descendencia de donde venía Cristo, que se dedicó en el tiempo que había una promesa, que era el hombre esperado por Dios, era un hombre esperado por fe. Imagínense, cuando él pide misericordia, le está diciendo, tú vienes de Judea, tú vienes de la familia de Ruth, tú vienes de la familia de David, aleluya, tú eres hijo de esa bendición, de esa promesa. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Si no escuchamos, la Biblia dice, ¿cómo se salvarán? ¿Cómo se salvarán si no hay nadie que le predique? ¿Sabe? Tiene que haber una predicación, tiene que haber una palabra poderosa para que tú creas en esto. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, aquel hombre, Jesús encontró fe en ese hombre. Pero estamos viendo que este hombre, ¿verdad?, obró por fe y también creyó por fe y hubo humillación. Pero ya estamos viendo que este hombre también la gente dice que el que le creaba y le hacía sinagoga tenía una obra buena en este hombre. Por eso que los sirvientes fueron con mucho amor a pedir al Señor Jesucristo que hiciera un milagro. Romanos 10:17 dice,
Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero también dice, ¿verdad?, que el enemigo puede quitar esa fe. La fe viene por el oír, dice también, te menciona la palabra del sembrador. Y te dice que mucha gente estaba por el camino, otras estaban entre espinos y en predegales, y otras fueron en buena tierra. Los que estaban en el camino no crecieron, no tuvieron bien, y las aves del campo se la comieron. Son a veces las personas que no están viendo, los que entran a un templo, los que están en una esquina escuchando culto y reciben la palabra con gusto. Les gusta la administración, les gusta la palabra, le escuchan, pero nunca se congregan, nunca van a una iglesia, y viene el enemigo y quita esa palabra poderosa en su corazón. Es lamentable, ¿verdad?, que yo vea las noticias, ver un joven que en Ponce matara un ser humano y hiriera gravemente a la esposa. Dice ese hombre que después que salió, que se arrepiente y pide perdón. Es que a veces la gente, tú ves las personas que están pasando, que son asesinos, que son drogadictos, son personas que a veces escucharon y el enemigo cogió de esa palabra la fe que tenían ellos sembrado y la robó. ¿Por qué? Porque no tuvieron un seguimiento, no tuvieron una obra, gloria sea el nombre del Señor. Lucas 17:16 dice, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, deságrate y plántate en el mar, y él obedecerá. Mateo 21:21 dice casi mismo lo mismo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si tuviere fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate, échate en el mar, será hecho. Dios está hablando de fe, no está hablando de obra. Yo quiero que usted vea esto. ¿Sabe? Dios está hablando de una fe. Jesús pasó por un camino y encontró una higuera que fue a buscar fruto y no la encontró. Y la maldijo y la higuera se quedó tranquila. Jesús se fue, al otro día vinieron, cuando pasaron por aquel lugar, los apóstoles se maravillaron, vieron la higuera y dijo, wow. Señor se secó, el Señor se vira y le dice, ¿sabes? Si tú tuvieras fe, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. ¿Sabes? La fe es la declaración de una creencia a algo. Hay mucha gente que tiene ese don de fe, que oran por los enfermos y los enfermos son sanos. Hay mucha gente que creen en los milagros y he visto milagros poderosos. Hay una anécdota que había un hombre que llegó a ser un predicador bien importante y desgraciadamente cayó en las manos del enemigo y se apartó. Dice la anécdota, ¿verdad?, que este hombre se apartó y estaba en una barra. Y llegó un hombre y se empezó a burlar de él. Y le dijo, tú eres el predicador, el evangelista que sanabas a muchos. Tú, ¿dónde está tu Dios ahora? Que si esto, que si lo otro. Y él dice, yo he pecado, pero mi Dios sigue siendo Dios. Y entonces dice, yo he caído, pero mi Dios siendo Dios. Y había una persona quebrantada de salud, enfermo, y para que tú veas que Dios sigue siendo Dios, ese hombre va a ser sano. Dice que aquel hombre se levantó del lugar de su lecho y fue sano. El hombre se quedó asombrado, dice, ¿sabe? Porque la fe no nos asegura nuestra salvación. El lugar donde él estaba, en una barra, estaba perdido, apartado. La Biblia dice, mire, la Biblia dice que en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos a muchos, en tu nombre se convertimos a muchas personas, ¿sabes? En tu nombre hicimos tantas cosas y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Por eso es que la fe no envuelve una salvación simplemente. La fe tiene un conjunto de obra y amor, y vamos por la palabra. Por eso cuando Santiago 2:19 te habla que los demonios, ¿sabe?, creen en Dios y la gente dice, tú crees en Dios que es poderoso, tú crees que Dios que es una sola persona, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, único, alabado sea el nombre del Señor. Muy bien hace, pero para que sepa, los demonios creen también y tiemblan. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Es la pregunta, ¿verdad? Me parecía Fontuño ahí, ¿verdad? Que Dios lo cuida y el gobernador que está actual también. y entonces aquí en Santiago te hace una pregunta, ¿podrá la fe salvarte? Y uno como que dice, bueno, vamos a ver.
Si tú miras, yo creo que la fe te puede salvar en ciertas ocasiones. Yo estaba hablando con la congregación el domingo y le di el verso de la historia de los dos ladrones en la cruz. Dice la palabra, Lucas dice, en Mateo y Marcos dice ladrones, y Lucas le llama malhechores. Eran hombres que hacían el mal, y eran hombres malos. No eran, la gente dice un ladrón bueno y un ladrón malo. Mira, los dos eran malos. O sea, aquí tú no me vengas a decir que estaban, la única persona que estaba allí, bueno, era Jesús. Es más, la palabra dice, fue crucificado, iba a estar rodeado de inicuos, ¿sabes? De gente mala. Pero Dios tiene la oportunidad de salvación aún en la última oportunidad de tu vida, en el último encuentro. Entonces, es que el hombre ya estaban expirando y uno le dice al Señor, en el último instante de su vida le dice, Señor, empezó a decirle, si tú eres Cristo, gloria a Dios, si tú eres Dios, y lo vamos a leer más adelante también, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo, si tú eres Cristo, y sálvanos a nosotros. Y el otro lo mira y dice, chico, pero tú no, ¿sabes? Tú y yo somos malos. ¿Sabes? ¿Sabes? Usted y yo estamos aquí porque hemos hecho lo malo. ¿Sabe? Este hombre no. ¿Sabe? Escucharon la historia del Señor. ¿Eso qué me quiere decir? Que o antes de caer preso o en la cárcel escucharon palabras del Señor. Pero mira donde se vienen a convertir. Uno, los dos querían conversión, los dos querían un milagro, los dos creían, los dos sabían que ese hombre hacía milagros, pero uno le pidió con una fe autoritaria, mandatoria, hazle esto a la cañona, y el Señor ni caso ni le contestó. Pero el otro se vira y dice, Señor, yo te pido que te acuerdes de mí cuando tú estés en tus reinos. Tú sabes que decirle a Dios, acuérdate de mí cuando estés en tus reinos, y él le dice, hoy mismo estará. Y Dios le contestó esa poderosa palabra, hoy mismo estará. Aquel hombre no tuvo oportunidad de hacer obra. Aquel hombre no tuvo la oportunidad de repartir un tratado. Aquel hombre no tuvo la oportunidad de llevar un mensaje poderoso. Aquel hombre no tuvo la oportunidad de llevar una comida a un ambulante. Aquel hombre no tuvo la oportunidad de ministrar la palabra, pero simplemente tuvo la oportunidad de creer en Dios y Dios tuvo la misericordia de salvarlo. Los dos tenían la oportunidad de salvarse. Uno se humilló y el otro no. Por eso es que la fe, ¿sabe? La fe es una responsabilidad que conlleva a mucho, ¿sabe? Creer de la manera que tenemos que creer. Porque el otro le creyó como creen los demonios, temblaban. Aquel hombre tenía miedo de morir aquel día. Aquel hombre quería salvarse en ese día. Aquel hombre miró al maestro y miró la última oportunidad de su vida y le gritó, ¿sabe? Estaba tan rabioso y Señor, pero sálvate, ¿sabe? Y a nosotros, mira, si él no pidió simplemente salvación para él, pidió para los dos, pero no es de esa manera. La fe no envuelve esa manera de creerle al Señor, así no envuelve la fe. ¿Sabe? Tiene que haber una convicción, tiene que haber un amor, tiene que haber una obra. Y aquel hombre no bregó, no tuvo la oportunidad de entregarse al Señor. Pero el otro ladrón sí. El otro le creyó al Señor y aunque no tuvo la oportunidad, óigame bien, de hacer una labor, una obra con sus manos, tuvo un break de creerle por fe y se salvó. Eso fue allí en la cruz. Mucha gente ya dice, pero pastor, eso es fácil. Ahora yo me aparto y en el último instante de mi vida yo me salvo. Ya tu corazón está haciendo una obra malvada. Ya tu corazón está haciendo, ya está pensando en apartarte del Señor y no haciendo su voluntad. Ya tu pensamiento es otro. Puede ser que a lo mejor a lo último, cuando Dios te mire y te diga, pues yo te salvo, dice la palabra que Dios pagará según la obra de nosotros. Es más, mire, y le dije que había una parábola que decía, había un hombre que tenía en su trabajo, ¿verdad? Una labor en la siembra. Y dijo, voy a pagar a un jornalero que trabaje. Y quedó con él pagarle, vamos a ponerlo así, al estilo boricua, te voy a pagar 20 pesos para que me trabaje de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y aquel hombre se fue a trabajar con una azada, empezó a trabajar la tierra y quería aquellos 20 pesos. Y que, es más, le voy a dar 100 pesos para que entonces no vea nadie va a trabajar por 20 pesos una tierra, a menos, ¿verdad?, que tenga una condición y tiene que hacerlo. Y aquel hombre empezó a trabajar aquella tierra por 100 pesos. De las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 11 llegó otro. Y Dios le dijo, te voy a pagar 100 pesos para que te trabajes de 11 de la tarde
de las 11 de la mañana, perdón, a 2 de la tarde. Dijo, pues está bien, y empezó a trabajar. Cuando el otro jornalero miró eso, dice, mira qué bueno que aquí uno trabajando. Pues no sabía cuál era el contrato, ¿verdad? Y empezó a trabajar. Llegó otro que llegó a la 1 de la tarde y dijo, yo te voy a pagar 100 pesos para que trabajes de 1 a 2 de la tarde. Y empezó a trabajar. Cuando terminaron todo de trabajar, llegó la hora del pago. Y Dios le dio 100 pesos en que entró a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Toma 100 pesos. Cuando el otro miró que Dios le dio 100 pesos también al que entró a las 11 a 2, se quedó como sorprendido. Pero más se sorprendió el que le dio 100 pesos al que entró de 12 a 1 o de 1 a 2. Y le dijo, Señor, pero tú no eres justo. ¿Sabes? Tú le estás dando a ellos la misma cantidad de pago a mí. Y el Señor se vira y dice, yo quedé contigo en esto. ¿Sabes? Si tú trabajaras de aquí a acá, yo te iba a pagar 100 pesos. Te mentí, te pagué de menos, te pagué de más. ¿Sabes? Lo que yo haga con ellos, o sea, a ti no te incumbe. Entonces, ¿cómo nosotros decir, pues yo me voy pues entonces yo no trabajo nada y vengo a las 12 a trabajar? Ya ahí hay una mala fe. Dios no brega con esa mala fe de las personas. ¿Sabes? Dios, la persona tiene unas oportunidades de salvarse increíbles. La gente se muere y todo el mundo lo manda para el cielo. Y eso es bien peligroso, tú sabes. El infierno está vacío para muchos. A mí se me hace difícil a veces tirar un mensaje en una funeraria. O sea, puedo reconciliar a las personas, pero yo no sé cómo vivió esa persona, si fue agradable ante los ojos de Dios, si escuchó palabra de Dios y nunca le hizo caso. Entonces, en el último instante de la vida, entonces tú quieras reconciliarte con el Señor. Dios puede tener una misericordia, como dijo en esta parábola, pero tiene que haber una fe genuina y un amor genuino de que haya una convicción de que tú te arrepentiste. Porque no es lo mismo arrepentirse en lo último, sálvame, Señor, de este infierno a la cañona, que arrepentirse con amor. Y uno tiene que tener cuidado con la salvación. Entonces uno no puede abandonar, tú sabes, lo que Dios te dio, porque entonces Dios te llamará, dice la palabra. Para aquellos que están pensando, entonces yo me voy y dice, pues yo me voy y después vengo y dice, aquella persona que haya puesto la mano en el arado y mire para atrás, no es digno del reino de los cielos. Mire lo que dice el Señor con una persona a veces de los apartados. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salvación. La palabra dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Sabe? Tenemos que cuidar de esta salvación que Dios nos dio. ¿Sabe? No podemos ser irresponsables de esta salvación. Estamos hablando de fe, ¿verdad? Dice Mateo 27, 24. Viendo Pilato. Ahora voy a hablar de gente que tuvo fe, creían, pero no tenían obras. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Dice la palabra en Mateo 27, para añadir a este verso, 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy te he padecido mucho en sueño por causa de él. Herodes tuvo la oportunidad 2 veces. Este no es el mismo, estamos hablando de Herodes que tuvo la oportunidad, dice la palabra, de escuchar a Juan el Bautista. Pero fue también aquel que el hombre le picó la cabeza a Juan el Bautista, a Herodes. No fue el mismo que mandó a matar a los niños que estaban recién nacidos cuando Jesús nació. Habían 2, o sea, eso tenían uno, patriarca, después eso una historia más adelante. Pero Herodes primero escuchó del Señor. ¿Y por quién escuchó del Señor? Por Juan el Bautista. Pero como era gobernante y Juan el Bautista le señaló un pecado, un pecado inmoral que él había hecho, se había enamorado del hermano, o sea, de la esposa del hermano, y se le había quitado. Y dice la palabra que Juan le dijo, o sea, lo que tú estás haciendo está mal delante del pueblo. Tú eres el gobernador de este pueblo y tú no estás dando honradamente. Entonces llegó el momento en que este hombre se enfureció y mandó a cancelar a Juan el Bautista para que no siguiera diciéndole al pueblo que él estaba viviendo mal. Pero mire, lo encierra, dice la palabra. Después que lo encierra, dice que él bajaba al calabozo y escuchaba a Juan a predicar. Y él lo escuchaba, dice la palabra que lo atendía, ¿verdad? Fijamente, y también dice la palabra de buena gana.
Era tan poderosa aquella palabra que Juan le estaba hablando que Herodes quería escucharlo. Entonces, Juan empezó a predicar de Cristo. Empezó a predicar del Señor y Herodes estaba tan deseoso de escuchar esa palabra y tan deseoso de conocer a aquel hombre y tener la oportunidad de conocer a Jesús. Pero llega el momento en que Herodías bailan delante de él y este hombre peca. Y cuando este hombre peca, ¿verdad? Y cae en pecado, le dice a la mujer, pide todo lo que tú quieras que yo te voy a dar. Aquella mujer le influenció en su hija y dice, pídele la cabeza a Juan el Bautista. Y le entregó la cabeza de Juan el Bautista. Entonces le pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Cuando Herodes escuchó aquella palabra, se cogió en su ambiente, a lo mejor con aquella borrachera, y dice, que ellos han hablado por esta boca. Si yo estaba escuchando a ese hombre con de nuevo, yo no quiero ni matarlo. Entonces cogió, como ya había dicho la palabra, mandó a sacar a Juan y lo mató. Pero la palabra que Juan el Bautista había sembrado quedaba. Cuando Jesús fue entregado por Pilato, fue en las manos entregado por Pilato, Pilato lo mandó donde Herodes. Herodes no lo había visto. Herodes había escuchado de Jesús y es más, la palabra dice que Herodes tenía miedo y había preguntado, ¿habrá resucitado Cristo? Tenía miedo, Dios habrá levantado a Juan el Bautista y está predicando, confundía a Juan el Bautista con Cristo, pero no tuvo la oportunidad. Cuando Dios le dio la oportunidad de conocerlo, rápido, dice la palabra que se alegró de que el Señor estuviera ahí. Se alegró, gloria a Dios, que estuviera ahí. Mira, dice el Marco, ¿verdad? Pero Marcos 6:20, para seguir lo que te estoy explicando. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que Juan era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, oyéndole. Mira lo que dice la palabra en Marcos, porque tú veas que Herodes quería escuchar la palabra del Señor. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo. Él había metido a una persona justa presa. Varón justo y santo. Sabía que había una santidad poderosa. Dice, y lo guardaba a salvo, oyéndole, se quedaba muy perplejo. Wow. O sea, yo me voy con la boca abierta. Wow, lo que este hombre está diciendo es una palabra poderosa. Pero le escuchaba de buena gana. Un hombre que mete preso a Juan y Juan mirando. Wow, eso es terrible. Juan mirando que lo metió preso y le está predicando a Dios. Y le está diciendo que Cristo es amor, que Cristo transforma, que no hay transformación. Le estaba hablando a aquel hombre que lo estaba metiendo preso y que lo tenía dentro de una prisión. Y a que cuando aquel hombre el rey fuera de la prisión, Juan no lo aborreció. Juan le empezó a explicarle por qué él estaba diciendo que lo que él estaba haciendo estaba malo y que tenía que enderezar sus pasos. Y le empezó a hablar. Y dice la palabra que aquel hombre comprendió lo que Juan le estaba diciendo. Lo que pasa es que Dios te habla y te dice la poderosa lo que tú tienes que hacer, pero no te conviene porque él tenía un reinado. Él tenía una posición alta en aquel pueblo y él no podía dejar su posición, no quería dejar su posición para hacerse cristiano. Lo escuchaba, pero ahí me quedo. Yo escucho, tú estás bien lo que tú dices, pero ahí me quedo. Y no es así, hermano. Lucas dice, 23:8, Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle. Wow. Porque hacía tiempo que deseaba verle porque he oído muchas cosas cerca de él y esperaba verle para que él le hiciera una señal. Herodes escuchó del Señor a través de Juan el Bautista, pero también parece que la gente le hablaba y ponía oído y tenía un deseo de haber conocido a aquel hombre, porque tenía un deseo como hacía falta una palabra, aleluya, como lo que me había predicado Juan, como lo que había predicado que me habría hablado en la cárcel, y yo quería verle. Pero mira, él lo que quería encontrarse a Cristo, porque él quería que Cristo era como un Harry Potter, o Cristo venía a hacer milagros a cuenta de él y que yo te voy a hacer milagros como si fuera un mago, porque los reyes antes tenían en su entorno gente
que con varas hacían los trucos, hacían una magia. Y entonces servían a los reyes. Dios no vino a servirle a un rey. Dios vino a que lo sirvieran con Espíritu Santo y en verdad. Aunque él se dio por servicio, aleluya, pero él quería una adoración. Que aquel rey tenía que saber que se tenía que humillar delante de él. Oye, y le hablaba y le pedía señales y le pedía milagros. Dice la palabra que Jesús ni le dijo una palabra. No tuvo ni una conversación con él. No sé, lo ignoró. Lo ignoró porque comprendió que este hombre lo que buscaba simplemente era una fe para escuchar y ver señales, aleluya, y no ver, ¿verdad?, una convicción de salvación. La Biblia dice que cuando Jesús empezó su ministerio, había uno que Jesús empezó a traerle al ministerio un apóstol y le dijo, yo te vi sentado allá. Entonces dice, wow, verdaderamente tú eres Dios, tú eres el Cristo, porque yo estaba sentado allá tocando y verdaderamente tú me viste. Y el Señor dice, porque te dije que te vi, crees. No, pues esto no es cuestión de simplemente creer o ver las señales y los milagros. Porque si miramos lo que hizo Job, y tú miras la palabra, dice Job, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Porque Dios le creyó a Dios que Dios era todopoderoso, aunque estaba quebrantado. Dios le creyó a Dios que Dios era sanador aunque estaba enfermo. Dios le creyó a Dios que Dios era rico aunque el diablo le quitó las pobrezas y lo hizo pobre. Dios le creyó a Dios, aleluya, que aunque se rascaba con un tiesto la lepra, que Dios era todo misericordioso, que Dios tenía el poder, aleluya, y que un día Jesús también se iba a levantar del polvo y él también. La fe vuelve, aleluya, una responsabilidad de salvación, de amor y de obra. Este hombre tenía fe en el Señor, sabía que podía hacer milagros, pero quería hacer que los milagros fueran a la manera de ellos. Es más, la Biblia dice que Pilato, gloria sea el nombre del Señor, que Pilato fue otra persona que tuvo la oportunidad que tenía fe, que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no obró para salvar. ¿Sabe? Que la salvación en creer en Dios no simplemente nos salva, dice Pilato en Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada le levantaba, lo que estaba leyendo, ¿verdad?, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó sus manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Mira, antes de que Jesús llegase allí, mira lo que la esposa le dice. Estaba sentada en el trono del tribunal. Su mujer le mandó a decir, le mandó un mensaje. Dice, no tengas nada que ver con este justo. ¿Sabe? No te metas con este hombre, porque yo he padecido mucho, enseño a causa de él. ¿Sabe? Dios le estaba dando la oportunidad a Pilato de que se convirtiera y soltara a Cristo, pero era mandato era un mandato, ¿verdad? Era una profecía que se iba a cumplir, pero tú podías cambiar la historia. A lo mejor tú no fuese el que lo hubiese entregado, lo tenía que entregar a lo mejor Herodes o Pilato, o tú podías renunciar a esa profecía y tú podías decir, yo no quiero entregar este hombre. Y él creía en este hombre. Es más, le dio la oportunidad al pueblo. Le cogió a Barrabás y le puso a Barrabás y le dice, escojan. Le buscó el pillo más grande, el malhechor más grande, para que el pueblo escogiera a Barrabás y él pudiera soltar a Cristo. Hay gente que verdaderamente quiere servirle a Dios y Dios le ofrece el mundo, aleluya, le ofrece la oportunidad de tener una posición y abandonan a Cristo y cogen a su Barrabás, cogen verdaderamente lo que ellos son, ¿verdad? Lo que te ofrece el mundo para negarse a Cristo. La Biblia es tan poderosa. Tú sabes la oportunidad que Pilato, si hubiesen notado, si tú tienes la oportunidad de que la historia sea tú reconocido, o que tú estés en el cielo o en el infierno, y si vemos a Pilato perdido en el infierno, dice, yo tuve la oportunidad de que yo tuve a Cristo face to face, cara a cara. Aleluya. Y ese hombre no dirigió palabras errantes, no habló malo. Y delante de mí era como una oveja, un cordero llevado al matadero. Y yo tuve la oportunidad de librarme de esa sangre de esos inocentes. Y lo que hice fue lavarme las manos. Porque mucha gente se lava las manos como ya, o sea, yo le creo a Dios y que el mundo se pierda como así mismo. Y eso no puede, en eso no te limpia del pecado. Y eso no obliga, aleluya, no te ayuda, aleluya, a tu salvación. En lavarse las manos, Pilato, gloria sea el nombre del Señor, no lo salvaba, simplemente en creerle, no lo justificaba y le echó la culpa del pueblo. Allá tú, si el que lo mandó crucificar fue él. O sea, a veces
comprendemos que el país está malo, pero si tú no estás haciendo nada, tú realmente crees en Dios, que Dios todo lo puede, sabe la palabra del Señor, pero no está haciendo más. Es más, la gente dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay unos chojos de hipócritas, de bochinchar y todo eso. Entonces, conviértete tú y empieza a predicarle a esa gente. Aleluya. Tú que conoces la palabra poderosa, tú sabes que la gente dentro de la iglesia no están haciendo las cosas como tú quieres que se haga. Entonces, métete adentro para que tu palabra, tu testimonio, sane a esa gente. No simplemente por creer, hermano, nos salvamos. Gloria sea el nombre del Señor. No simplemente por creer, gloria a Dios, estamos verdaderamente salvos delante del Señor. Dice la palabra, hablando de los malhechores, gloria sea el nombre del Señor, el verso que le dije se encuentra en Mateo 23, 29, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado lo injuriaba diciendo, sálvate a ti mismo, aleluya, y a nosotros. ¿Cuántas palabras queremos de salvación? Corintios 1, 13, 2 dice, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, te dan soy. Ve que la fe, el amor y la obra son cosas que tienen que haber a la par. O sea, él está hablando de una persona que dice, vete monte, échate a la mar. De una persona inteligente que coge la palabra del Señor, esta palabra poderosa, y la comprende a una salvación. Él está hablando de personas que hacen milagros, pero dice la palabra, pero si tú no tienes amor, nada eres, porque Dios te dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero mira lo importante de la fe y la obra, dice Corintios 1, 13, 3, dice, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y así lo entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada soy. ¿Sabes? Dios te está diciendo, tú puedes tener fe y tú puedes tener obra, pero si tú no tienes amor, de nada vale. ¿Sabes? Esto se hace no simplemente con un sentimiento, con una responsabilidad de comprender la palabra del Señor, comprender lo que Él se entregó. El Señor no era fácil. El Señor fue al monte y dijo, Señor, si pasas de mí esta copa, tú estás cañón para morir. Señor, me van a escupir en la cara, me van a dar. ¿Sabes? Si yo quiero, tú sabes, cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, el Señor le dijo, Pedro, ¿por qué tú haces eso? Si yo quiero ahora mismo, mira los pensamientos de Jesús, si yo quiero ahora mismo, yo mando a ángel y aquí se acaba todo esto. Pero yo, ¿sabes? Yo no hago lo que yo quiero, ¿sabes? No es mi voluntad, porque a lo mejor mi voluntad no, es levantarme de aquí, olvídate de morir de esta gente si esta gente es mala. No, la voluntad del Padre de tener una reconciliación contigo, que tú tengas una fe y una obra, y yo tengo que obrar por lo que el Señor me mandó. Yo tengo que obedecer al Señor, yo me tengo que levantar de este suelo, de esta roca que me tiene sudado, me tiene asustado, y tengo que tomar una cruz para morir por ti. Yo tengo que hacer una obra. Si el Señor hizo una obra y creyó en ti y cogió una cruz, ¿cuál es tu obra que estás haciendo? Gloria a Dios. La gente se cree que no es obligado esto, que no es obligado ir a la iglesia, que no es obligado a asistir siempre, que no es que yo estoy en casa y hay salvación. Pues tú estás en la posición que en donde está el enemigo, que dice, el enemigo tiembla, como dice Santiago, cree que Dios es uno, y tú estás bien. Pero también, acuérdate que los demonios creen y tiemblan. Pero mira, dice Esdras 10:4, levántate, porque está en tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Los muros estaban destruidos en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Entonces, la gente, Esdras decía, o sea, tú te tienes que levantar. O sea, tú estás ahí postrado, tú crees en Dios, pero estás ahí con desganado, sin fuerza. No, que Dios me dé fuerza. No, tú tienes que levantarte, mi hermano. Tú tienes que poner mano a la obra. Primero, ¿qué es tu obligación? ¿Sabes? Si tú no buscas a Dios, ¿sabes? Tú te vas a perder. Entonces, esto es obligado. Porque si la gente dice, pero es de corazón, pero es que tú tienes que conocerlo, humillarte delante de la presencia del Señor. Yo no puedo darle la espalda a Dios y vivir como a mí me da la gana. Entonces, si aunque esto es por fe y por amor, yo tengo que ser realista, que yo tengo una responsabilidad. Pero lo hago con amor, ¿sabes? Yo vivo enamorado del Evangelio, porque cuando yo escudriño la palabra te habla tan poderosamente, y tú tienes un conocimiento, y Dios te llena el conocimiento. Dice la palabra que de tu interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere que tú vivas feliz, aunque tú veas que esto sea obligado. Dios quiere que tú seas feliz. Es más, cuando dice levántate, Dios no te quiere arrastrado, ¿sabes? Dios no te quiere en el piso, Dios no te quiere en tu casa. Si tú eres una potencia de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú
tú crees en Dios, pero tienes que poner manos a la obra. En los tiempos de Nehemías, me sorprendió hoy, hubo tiempo leyendo Nehemías que me gusta tanto. Dice la Biblia que en el capítulo 3, verso 5, que los poderosos no querían trabajar en los muros. Había gente que tenían tanto conocimiento, se querían sabios y no querían trabajar. Creían que Dios era poderoso, pero no quiero meter mano a la obra. Y así hay mucha gente que creen que Dios es uno, que Dios es todopoderoso, pero no quieren convertirse. Quieren hacer como Pilato. Yo me lavo las manos lo que está pasando en el mundo. Quieren ser como Herodes. Si Dios no hace una señal, yo lo alejo, le injurio y hasta hablo mal de la iglesia, como hizo Herodes. Después que quería escucharlo, dijo el Señor, lo vistió, se bufió de él, le puso una ropa y lo encarneció, tú sabes, hasta se burlaba, ¿sabes? Y lo golpeaba. Y entonces, eso es lo que hace la gente. La gente tiene una fe en Dios poderosa, creen que Dios, mira, veo la página del internet, se murió este hombre y todo el mundo para el cielo, para el cielo. Yo tengo cuidado, ¿sabes? Amén, yo no voy a hablar mal de la persona, pero tú tienes una palabra poderosa, tú estás viviendo en este mundo y tú sabes tanto talento que tú tienes para bendecir el mundo, no simplemente por cosas del mundo, sino con esta palabra poderosa. Tú viniste al mundo para ser de bendición. Dios dice en la palabra, gloria sea el nombre del Señor, que tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que brillar con tu talento, pero con el talento del Señor. Tú sabes, no todo aquel que tenga fe se salva. No todo aquel que cree se salva. No todo aquel que hace obra tampoco. Tiene que haber un complemento de 3 cosas. Fe, amor, aleluya, y una obra. La Biblia dice que Dios le dijo a sus discípulos que creían en Él, yo estuve hambriento, yo estuve sediento, yo estuve desnudo, yo fui forastero. Y los discípulos, ¿cuándo? ¿Cuándo yo te vi así? El Señor dice, cuando tú viste el adicto en la calle, cuando tú ves el leproso, enfermo, cuando tú ves el preso, óigame, cuando dice, tuve preso y no me visitaste, el Señor se comparó hasta con Casella. Para que tú tengas un conocimiento, porque conocemos que ese hombre está preso, hasta con él se comparó. Se comparó hambriento como el deambulante que tú ves en la esquina de la calle, el que te está pidiendo la peseta en la luz. Cuando un deambulante te pide la peseta en la luz, mira con quién se comparó Cristo, con aquel hombre que se está metiendo una jeringuilla en la mano. Con ese se comparó Cristo. Entonces dice, cuando no lo hiciste con ellos, que no hiciste, tú crees en mí, pero hay una obra que hacer. Tú crees en mí, pero hay un trabajo que hacer. Tú crees en mí, yo se encuentro enfermo, hay un trabajo poderoso que hacer. Tú tienes que creerle a Dios por fe, pero tienes que manifestar una obra. Tú sabes, lo importante que tú eres en un templo, lo importante, la herramienta que tú eres para un pastor, para nosotros. Cuando tú empiezas a perseverar, esto, hermano, dice la palabra, no dejen de congregarse como a muchos tienen por costumbre, porque el pastor te quiere utilizar porque tú eres una herramienta útil del Señor y tú te quedas en tu casa cuando tú puedes hacer tantas cosas, cuando los muros están destruidos en mi país y tú te quedas sentado en tu casa viendo el canal de la televisión, viendo los muñequitos, viendo una serie, cuando tú puedes estar en el templo adorando, sirviendo al Señor. Mira, lo puedes hacer con un plato de arroz. Lo puedes decir, pastor, yo quiero visitar. Yo no sé predicar. Ah, tú no sabes predicar. Pues vete a una esquina y da un papelito, un tratado. No tienes que hablar, toma el tratado. Deja que pones en oración a Dios para que ese tratado que tú des se envuelva en salvación. Tú puedes ir a los hospitales, gloria a Dios, y con un grupo de hermanos, aunque tú no ores, presta tu carro. Vamos, hermana. Yo te llevo, tú oras, pero yo estoy contigo. Yo cierro los ojos y solamente digo, Señor, habla, Señor, usa a este hermano con poder y gloria, porque tú le eres una herramienta útil, ¿sabes? Esdras miraba y dice, tú te tienes que levantar porque mi país se está cayendo, aleluya, y creemos en Dios, pero no estamos haciendo nada. ¿Sabe? Los muros están destrozados, los muros están destruidos, el enemigo nos dio duro, pero la responsabilidad es tuya y mía porque ya Dios la hizo. La gente le dio la espalda a Dios y el enemigo tomó el control. Dice la palabra, wow, yo no sé si me pasé, ¿verdad? Bueno, dice la palabra, con esto termino, dice la palabra poderosa, gloria sea el nombre del Señor, no me hiciste señal hoy, me dice la palabra del Señor, que acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dios está esperando, Dios es un caballero. ¿Sabe? Que Pedro se está ahogando y se iba a ahogar hasta que Dios, Señor, sábame que perezco. Hermano, vamos a empezar a hacer obra. Vamos, gloria sea el nombre del Señor, a buscar la palabra de Todopoderoso del Señor para que Dios se manifieste con gloria y poder. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a leer rapidito las personas que llamaron para salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. No dije los teléfonos porque tenía casi 20 personas que estaban pidiendo oración, o 20 y pico personas, gloria sea el nombre de Jesús.
Puedes seguir llamando al 424-8971. Yo voy a coger tu llamada, opinar texto y vamos a estar orando por ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Mira, María Nieves pide oración. Gladys Velázquez pide oración. Edwin Rosario, Dios gracias, que el Espíritu Santo derrame sobre la familia y que me bendiga, ¿verdad? Que Dios me use con poder. Edwin Rosado pide oración también. Vamos a ver más. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya sea el nombre del Señor. Pide oración Joana, Héctor Luis Sánchez, Joana Fonseca, pide oración Erika, Jacqueline, gloria sea el nombre del Señor, pide oración, gloria sea el nombre del Señor. Déjame ver que se me fue la página. Qué malo no tener los espejuelos aquí, gloria sea el nombre del Señor. Mucha gente pidieron oración en el día de hoy, gloria a Cristo. Y me alegro porque ya tú estás obrando por fe. Tú que me estás escuchando, que estás obrando por fe y estás pidiendo que Dios haga un milagro contigo, sírvele a Dios. No te enojes en las palabras, no te enojes con tu pastor, gloria sea el nombre del Señor. Pide a Dios que haga un milagro contigo y ser útil a la iglesia. Pide oración a Antonio Hernández, que eso nos escucha en Estados Unidos, José Nieves, Diana Semidey, Ana Rosa Fonseca, Irma Romero, Queremburgo, Joana Ortiz, Rescatando Nuestra Niñez, Ministerio Rescatando Mi Niñez pide oración, Ibe Guzmán, María del Mar Salicruz pide oración, Flor Rodríguez, Taquicha Marí pide oración, Iris Normandía pide oración, Jesús Ayala pide oración, Evelyn Fonseca, Milio Loriano, Juan Cabeza, Wilma Soto, Nelly Román, Nifa Rodríguez, Pito, mi sobrino, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, pide oración, Sonia Torres, Flora González, Jonathan García Andino, Julián Amil pide oración, Wanda Lebrón, Elisbeth Vázquez pide oración por Jessica, gloria sea el nombre del Señor, que le diagnosticaron espina bífida. Vamos a orar para que esa bendición llegue a tu casa y que haga un milagro poderoso, ¿verdad? Nelson del Valle, que era representante de pueblo del Senado, gloria al Señor, representante del Capitolio de Puerto Rico, pide oración. Xiomara Alvarado, Lidian Díaz Ortiz, María Rivera y Joana Mato pide oración. Gloria sea el nombre del Señor. Pide oración, ¿verdad? Ya lo dije. María A. Muñoz, Vladimir Vázquez, muchas personas pidiendo. Vamos a orar por estas personas que han pedido oración. Joana Ortiz, Juan Cabeza, María del Mar, ellas son las personas que también mencionó ahorita. Padre mío, mira todas esas personas que llamaron a través del internet. Señor, mira estas personas que tengo en esta tableta. Te pido un milagro poderoso en esas personas. Ellas creen en tu palabra. Ellos pidieron una oración delante de la gente, gloria a Dios, en la página del internet. Sacaron en público su petición y sacaron en público un milagro poderoso. Esta oración que sea similar a la que el ladrón en la cruz hizo, que te acuerdes de él en el paraíso. Te pido que te acuerdes de él, Señor. No te están injuriando, están confiando en ti, y que todas estas personas puedan entregar su corazón a Cristo, aleluya, y puedan tener un encuentro con el Señor. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Después terminamos el otro martes, ¿verdad? Lo que es obra, y buscamos los versos de la obra del Señor y esa palabra poderosa que Dios nos dijo. Dios le bendiga, Dios les guarde. Dios te bendiga mucho.